Muy buenos días. Creo que algunos todavía siguen de vacaciones. Extrañamos a los que faltan. Pero bueno, damos gracias a Dios por los que estamos aquí y porque Dios nos ha permitido a todos y cada uno de los que estamos aquí tener un tiempo en familia a través de estas celebraciones de fin de año. Y pues damos gracias a Dios por su misericordia, porque Él ha sido bueno, porque Él ha estado con nosotros durante el año pasado y sabemos que en este año estará también con nosotros, porque Él lo ha prometido. Dice su palabra que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y estamos al final de los tiempos, hermanos. Estamos ya casi al final de los tiempos. ¿Saben cómo viene este año? Para el mundo, trágico y difícil. Más difícil que el 2023. Pero para nosotros es un año lleno de esperanza. ¿Saben por qué? Porque cada día que pasa está más cerca nuestra redención. Cada día que pasa. Y aunque va a ser un año muy, muy difícil, sobre todo en el aspecto probablemente, según los expertos, en el área económica, va a ser muy, muy crítico este año. ¿Sí? Probablemente se dé lo que ya están especulando demasiado los economistas, se dé un año de reseteo económico a nivel mundial. Y bueno, pues si eso sucede, la situación va a estar crítica en el sentido económico. Pero los que tenemos nuestra esperanza en el Señor, sabemos que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Sí? Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana, vamos a hacer una breve oración para dar inicio a nuestro tema en esta mañana, continuando con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana bendecimos tu santo nombre y damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Agradecemos, Padre, que en esta mañana, primer domingo de este año, del 2024, podamos acercarnos a tu palabra y a la luz de esta, en esta mañana, poder escudriñar y como creyentes, como hijos tuyos, creyentes maduros, pedimos que nos enseñes, oh Dios, a que aprendamos a discernir con respecto a aquellos de los cuales nos debemos de guardar, a aquellas personas de las cuales debemos de alejarnos, porque son malos obreros, que el único propósito que tienen es destruir y dañar a tu iglesia. Pero, oh Dios, te pedimos que a la luz de tu palabra nos hagas entender en esta mañana cómo poder discernir acerca de estos malos obreros. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea clara a nuestra mente y a nuestro entendimiento, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. Dice Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, que es la porción que vamos a ver en esta mañana, y espero, por el título que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Cuidaos de los perros. Yo espero que hayan traído bozal el día de hoy. Si no lo traen, hay que traerse un bozal para cuidarnos de los perros. Pero vamos a ver a qué se refiere esta expresión de cuidado con los perros. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3 lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien, en esta mañana, continuando con nuestro estudio, vamos a ver tres aspectos básicos en estos tres versículos. Pero antes de mencionarles cuáles son estos aspectos,
quiero preguntarles, ¿es bíblico denunciar las herejías y a los herejes? ¿Es bíblico denunciar las herejías y a los herejes? ¿Es bíblico nombrarlos por su nombre? Es decir, señalarlos. Y la tercera cosa es, ¿cómo podemos cuidar a la iglesia de los herejes? De aquellos malos obreros que nada más buscan lo suyo y no lo de Cristo. Bueno, son preguntas interesantes y vamos a tratar de dar respuesta a ellas conforme vayamos avanzando. Pero en esta mañana, en los versículos del 1 al 3 de Filipenses capítulo 3, vamos a ver tres cosas básicas, tres aspectos básicos. En primer lugar, en el versículo número 1, vamos a ver ahí una invitación general a la iglesia. El apóstol Pablo está haciendo aquí básicamente una invitación general a la iglesia. Versículo número 1. En el versículo número 2 vamos a ver una advertencia general a la iglesia. ¿Cuál es la advertencia que el apóstol Pablo está haciendo aquí en el versículo número 2 a la iglesia? Y en tercer lugar, vamos a ver una correcta enseñanza a la iglesia. Una correcta enseñanza a la iglesia. Versículo 3. Tres cosas básicas, muy claras, que están aquí en el texto. Vamos a la primera de ellas, una invitación general a la iglesia. Versículo número 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. La expresión que utiliza el apóstol Pablo aquí, por lo demás, es la traducción del griego yo limón adelphoi, que a veces servía como fórmula de despedida o de conclusión del apóstol Pablo. Un ejemplo de ello lo encontramos, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo número 3, versículo número 11. Ahí en 2 de Corintios 3, 11, vean lo que dice. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Así también, esta misma expresión por lo demás, la podemos encontrar también en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo número 1. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Así como también en Efesios capítulo 6, versículo 10. Dicha expresión significa simple y sencillamente en conclusión. Cuando el apóstol Pablo está utilizando esta expresión por lo demás, es decir, está básicamente concluyendo, es una conclusión. Ahora bien, quiero preguntarles a qué se refiere la expresión las mismas cosas. Las mismas cosas. Ya vimos que dice por lo demás. Hermanos, ahora dice gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. ¿A qué se refiere esa expresión las mismas cosas? Bueno, esta es una expresión que es una invitación a que los hermanos de Filipos tienen que poner en práctica en el sentido de guardar esas cosas. Y esas cosas básicamente se refiere a que es una invitación a que se sigan y continúen gozándose en el Señor. Es lo que hemos venido viendo a través de la carta, desde el capítulo 1 hasta aquí donde nos encontramos en el capítulo 3. Es simple y sencillamente una invitación a la que les ha venido diciendo y repitiendo continuamente. Es decir, continúen gozándose en el Señor y mantengan una estrecha comunión con Él. Eso es básicamente lo que Pablo les está diciendo con esta expresión, las mismas cosas, las cuales dice, yo no me cansaré de repetírselas, porque para ustedes es provechoso que las sepan. Y ¿saben qué, hermanos? Una de las cosas que no debemos de perder nunca como creyentes, como hijos de Dios, es el gozo del Señor.
porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. ¿Cuántos de ustedes tuvieron gozo el año del 2023? ¿Se gozaron? La pregunta es, ¿se gozarán en el 2024? ¿Ese gozo que tuvieron en el 2024 les alcanzará, en el 2023 les alcanzará para el 2024? ¿Les alcanzará para el 2025? Pablo es a lo que se refiere. Esta expresión, las mismas cosas, es lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 1. Vean por ejemplo el capítulo 1, versículo 3. Siempre en todas mis oraciones, dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, pero dice ahí, versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando ¿con qué? Con gozo por todos vosotros, versículo 3 y versículo 4. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, pero siempre en todas mis oraciones lo hago rogando con gozo, con alegría. No me es una carga el orar por ustedes, sino que por el contrario, lo hago con sumo gozo. Nosotros estamos desde el año pasado teniendo nuestra célula de oración los jueves y tenemos que mandar nuestras peticiones. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos las conozcan y oren por nuestras necesidades de cada uno de los que compartimos en la célula de oración, nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias. Pero debemos de orar, mis hermanos, no con una carga, sino con gozo. El apóstol Pablo aquí lo está diciendo. Versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Vean ustedes, ¿qué pues? ¿Qué no obstante? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me ¿qué? Me gozo y me gozaré aún. Me gozo y me gozaré aún. Nuevamente aquí en este versículo 18, Pablo repite esta palabra de gozo, que es una palabra clave en toda la carta a los filipenses. Por eso se le conoce como la carta del gozo. ¿Sí? 1:25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo, ¿de qué? De la fe. Capítulo 2, versículo número 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma, ¿qué? Cosa. Otra vez la palabra gozo, completen mi gozo, sintiendo ¿qué? Lo mismo. Capítulo 2, versículos 17 y 18. Capítulo 2, 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los filipenses, ¿cuántos de ustedes se quieren gozar también conmigo? Porque si algo me mantiene, dice Pablo, es el gozo del Señor. El saber que el Señor está conmigo en la abundancia, pero también en la escasez. En la salud, pero también en la enfermedad. El Señor está con nosotros. No nos ha abandonado. Y dice Pablo, yo me gozo en ello. Pero les pregunto a ustedes, dice Filipenses, ¿cuántos de ustedes también se gozan en esto? Y por eso Él les ha venido hablando acerca de ese gozo que no debe de perderse en la vida del creyente. Capítulo 2, versículo 28. 2:28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, ¿qué? Os gocéis y yo esté con menos, ¿qué? Tristeza. Hasta aquí, hasta el capítulo 2, desde el 1 hasta el capítulo 2, versículo 28, por lo menos 10 veces, mis hermanos, aparece la palabra gozo. Y Pablo utiliza esta palabra por lo menos 6 veces, de estas 10, 6 veces en relación a la unidad y la armonía que debe de haber entre ellos, entre los hermanos de Filipos. Entonces, ¿a qué se refiere? Vuelvo a repetir la expresión que
dice el apóstol Pablo aquí, las mismas cosas. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Bueno, esas mismas cosas se refiere a ¿qué? A que les ha venido hablando de ¿qué? Del gozo del Señor. Que el gozo del Señor no se pierda. Que el gozo del Señor no mengüe en la vida del cristiano. ¿Cuándo es cuando podríamos decir que el gozo del Señor mengua o desaparece en la vida de un cristiano? ¿Saben cuándo? Cuando está en pruebas, cuando está en aflicciones. Pero aún en la aflicción debemos de aprender a gozarnos. Aún en medio de las circunstancias adversas debemos de aprender a gozarnos en el Señor. ¿Qué? ¿Nada más nos vamos a gozar cuando las cosas van bien? Pero cuando las cosas van mal, entonces no. Concluimos pues que Pablo está invitando aquí a la iglesia en general a continuar gozándose en el Señor sin importar las circunstancias por las que atraviese esta. Aprendamos nosotros, mis hermanos, a gozarnos en este 2024, venga lo que venga. El 2023 ya es historia, y no debemos de vivir en él, aunque haya sido dolorosa, amarga, triste, difícil, porque el 2023 esta iglesia atravesó por un cisma, por un temblor. ¿Saben cómo empezó el 2024 Japón? ¿Vieron las noticias? El 1 de enero Japón fue estremecido con un sismo de 7.4. ¿Sí? Empezaron el 1 de enero con un temblor. 2023 esta iglesia atravesó por un sismo. Pero eso ya es historia y no debemos de vivir ahí. ¿Fue triste? ¿Fue dolorosa? ¿Fue amarga? Sí. Pero tenemos que seguir adelante, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús. Y el gozo del Señor no debe de menguar. Entonces Pablo es a lo que se está refiriendo aquí cuando dice: a mí no me es molesto el repetiros estas cosas. Una y otra vez está repitiendo: gócense en el Señor, gócense conmigo por las bendiciones de Dios. Segundo punto, una advertencia general a la iglesia. Una advertencia general a la iglesia. Versículo número 2. Guardaos de ¿qué? De los perros, de los malos ¿qué? Obreros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo, mis hermanos, no podía pasar por alto el hecho de advertir a sus hermanos, los filipenses, a la iglesia, del peligro de los perros. ¿Y quiénes son estos perros? Son los falsos obreros judaizantes. Falsos obreros judaizantes, quienes les podrían morder a ellos e infectar. Es decir, con sus herejías podían contaminar y destruir la iglesia. ¿Qué pasa cuando un perro te muerde? Un perro literal, o sea, te infecta, te contamina, ¿sí? Y no se diga si tiene rabia. Por eso se recomienda que cuando un perro te muerde, inmediatamente vayas y te apliques las vacunas contra la rabia. Bueno, aquí el apóstol Pablo, vean lo que está diciendo. Está diciendo: guardaos de los perros, pero no se refiere a los perros callejeros y físicos, sino él nos ilustra más adelante con la segunda expresión. Dice: guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores de ¿qué? Del cuerpo. Entonces el lenguaje de estas advertencias aquí es enérgico, y es enérgico y enfático. ¿Saben por qué? Porque 3 veces el apóstol Pablo, 3 veces repite una palabra. ¿Cuál es la palabra que repite aquí? Guardaos, guardaos, guardaos. Y cuando una palabra 3 veces
se repite en un texto o en un versículo, es una expresión enfática que señala y denota que los oyentes deben de prestar mucha atención. Es como, por decirlo así, esta expresión es una triple repetición y presenta paralelos similares en la escritura con otros términos que se repiten igual. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículo 3, encontramos que se dice santo, santo, santo 3 veces. Uno de los atributos y el único atributo de Dios que se repite 3 veces o es elevado, por decirlo así, a la tercera potencia, es su santidad. Dios es santo, 3 veces santo. ¿Sí? Nunca encontramos un versículo en la Biblia que diga Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Sabemos que Dios es misericordioso, sí, pero nunca la misericordia 3 veces repetida en un solo versículo o elevado a la tercera potencia, nunca. El único atributo de Dios es su santidad. Y también encontramos en Jeremías capítulo 7, versículo 24, Jeremías 7, 24, que también se repite ahí una expresión, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, 3 veces. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, era una manera en la cual el oyente tenía que prestar atención. Porque 3 veces se repite lo mismo. Por decirlo así, es como cuando tú amonestas a tu hijo y le tienes que decir, creo que 3 o 4 veces, que haga eso o que no haga eso. ¿Sí? Quisiéramos que a la primera que se les dice, obedecieran. Pero a veces les tenemos que repetir las cosas 2 o 3 veces. Parece que no escucharon. Bueno, esta es una expresión nada más que es enfática y servía para que el oyente prestara toda la atención posible a dicha instrucción o enseñanza. Es decir, se requería de toda la atención posible. Que el oyente no estuviera pensando en otras cosas. Entonces vean ustedes aquí, Pablo utiliza esta expresión 3 veces. La repetición del verbo guardaos es un verbo. No significa que se trata de 3 grupos diferentes de personas, sino que indica la seriedad de la advertencia e identifica a la misma persona o a las mismas personas. No son 3 personas diferentes, es una persona. ¿Sí? Pero lo enfatiza 3 veces. Es a lo que se refiere. ¿Y quiénes son estas personas? Básicamente eran los misioneros judaizantes que se habían introducido en la iglesia. Y parte de esto lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 11. En 2 de Corintios capítulo 11, ahí encontramos cómo estos judaizantes se habían ya infiltrado en la iglesia y estaban enseñando ciertas costumbres judaicas, pero no solamente para los judíos, sino para los gentiles. Y querían forzar y obligar a los gentiles a que guardaran esas costumbres. Pablo empieza con la advertencia, guardaos de los perros. La palabra guardaos proviene del verbo ver, y de aquí también significa buscar, darse cuenta o vigilar. El tiempo del verbo está en presente continuo y por ello significa continúa vigilante, continúa observando, continúa viendo. No es que ya el año pasado viste y este año ya no tienes que ver. No, el año pasado viste, este año también tienes que tener cuidado, seguir viendo, vigilando. Y el que viene, tienes que seguir vigilando y prestando atención. Vean Marcos capítulo 8, versículo 15. Marcos 8, 15. Y él les mandó diciendo, mirad, ahí está otra vez. Vean, busquen, dense cuenta,
vigilen. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de ¿quién? De los fariseos y de la levadura de Herodes. Tengan cuidado, estén atentos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa, echa a perder todo el pastel o lo que vamos a hacer. ¿Cuántas veces mi esposa ha hecho pan y de repente el pan le sale muy bonito, se infla bonito, ay, queda bonito el pan, pero otras veces infló, pero después se vino todo para abajo y dice, híjole, creo que le faltó esto o le eché de más. Bueno, la escritura nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Dejamos que ciertas herejías se empiecen a meter en la doctrina, en la enseñanza de la iglesia, y va a echar a perder al rebaño. Lucas capítulo 21 versículo 8, Lucas 21, 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Ahí está otra vez la palabra, mirad, vean, observen, tengan cuidado, miren con atención que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cada vez vemos cómo proliferan los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos apóstoles. Proliferan los falsos cristos, ¿sí? Cada vez proliferan más. Por eso dice, miren con atención. Segunda de Juan capítulo 8. Segunda de Juan, no es el evangelio de Juan, sino las epístolas chiquitas que aparecen hasta el final, antes de Apocalipsis. Segunda de Juan, versículo número 8. Dice así, mirad otra vez por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de ¿qué? De vuestro trabajo, sino que recibamos galardón ¿qué? Completo. Miren con atención, porque si no, pueden perder el fruto de su trabajo y puede ser que no obtengan galardón completo, la recompensa que Dios quiere darnos. Ahora bien, la palabra perros, ¿sí?, que utiliza aquí el apóstol Pablo, ¿sí?, guardaos de los perros, es una expresión utilizada frecuentemente entre los judíos, con referencia, ¿saben ustedes a quién? A los gentiles, a los que no pertenecían al pueblo de Dios. Los judíos constantemente utilizaban esta expresión para referirse a los gentiles, pero sobre todo para referirse a cualquiera que fuere culpable de fallos morales o de desviaciones ceremoniales y doctrinales. La idea básica es de impureza. Aquellos que eran impuros. Los perros en el mundo antiguo, en la costumbre judía, eran animales basureros, carroñeros, que se alimentaban de desperdicios e inmundicia. Por eso los judíos, no es como ahora pasa en el mundo casi con todo tipo de gente, ¿no? Hoy es muy común, ¿no? Hasta en las plazas, ya en las plazas, en los centros comerciales, encontramos ya a cualquier persona trayendo aquí su ¿qué? Su perrito. Hasta en carriola, sí es cierto, ¿sí? Pero andan ¿con qué? Con su perrito, ¿sí? Los judíos no, porque los judíos al perro lo tenían como un animal carroñero, que andaba buscando siempre ¿qué? Los desperdicios, la basura, ¿sí? Bueno, y esta es la expresión que utiliza el apóstol Pablo aquí para referirse básicamente a los judaizantes. Ahora, quiero preguntarles, ¿quiénes eran los judaizantes? Bueno, estos eran maestros, ¿sí?, que se comportaban como los perros, ¿sí?,
que comían los desperdicios de la mesa en lugar de sentarse a la mesa del banquete de la gracia de Dios. Es decir, los judaizantes eran fariseos, ¿sí? Conocían la palabra, pero no la ponían en práctica. Pero eso sí, querían que otros, sobre todo los gentiles, la pusieran en práctica. Esos eran básicamente los judaizantes. Se conformaban con las migajas en lugar de sentarse a la mesa del banquete. Pablo utiliza este mismo verbo, ¿verdad?, para referirse básicamente a aquellos creyentes, ¿sí?, porque conocían o tenían por lo menos cierta noción de la palabra, ¿sí?, y básicamente se refiere a ellos como personas religiosas de su tiempo, judíos religiosos. Hoy encontramos también en la iglesia cristianos religiosos, ¿sabían ustedes? Hoy también hay cristianos religiosos, ¿sí? Dios nos guarde de caer en eso, hermanos. Los judaizantes eran básicamente aquellos judíos que por medio de esfuerzos humanos conducían a los gentiles a observar y guardar las costumbres judías, cuando ellos mismos las quebrantaban y no las guardaban, pero obligaban a otros a guardarlas. Bien podríamos decir que eran un partido dentro de la iglesia conformado por fariseos de origen, que entraron después de la muerte de Esteban a la iglesia, los cuales insistían que los gentiles necesitaban circuncidarse y guardar la ley de Moisés, por lo menos en parte, para poder ser salvos. Esos eran los judaizantes. Vean ustedes Hechos capítulo 15, ahí está muy claro el ejemplo. Hechos capítulo 15 versículo número 1. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vean ustedes, vean la enseñanza. Dice que enseñaban a los hermanos, sobre todo a los gentiles que se estaban convirtiendo, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. O sea, para los fariseos o judaizantes, ¿sí?, la circuncisión, escuchen bien, la circuncisión venía a ser un medio de salvación. Así lo tomaban ellos, porque si no se circuncidaban los gentiles, no podían ser salvos o no eran salvos. Vean cómo comparaban la circuncisión con este sentido. Entonces, ellos eran personas que no cumplían ni guardaban la ley, pero obligaban a otros a guardarla, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros no caemos en lo mismo, hermanos? Queremos que la gente cumpla la palabra de Dios cuando nosotros mismos no la cumplimos o no la guardamos. Es terrible, es triste, ¿sí? Por eso Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Vean Gálatas capítulo 5 versículo 2 y 3. Gálatas capítulo 5 versículo 2 y 3. Dice ahí: he aquí yo, Pablo, os digo que si no os circuncidáis, de nada os aprovechará ¿qué? Cristo. Pablo está aquí amonestando también a los hermanos, ¿sí?, de Galacia, diciéndoles: he aquí yo, Pablo, os digo que si no os circuncidáis, entonces de nada os aprovechará Cristo. Es decir, ¿de nada sirve Cristo en sus vidas? Si ustedes están obligando a la gente a circuncidarse, a que guarden la ley. Y otra vez testifico a todo hombre
que se circuncida, que está obligado a guardar ¿qué? Toda la ley. Toda la ley. Entonces, querían circuncidar a los gentiles para que entraran a la iglesia y fueran salvos. También los querían obligar a guardar toda la ley de Moisés. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que quebranta un mandamiento es culpable de toda ¿qué? De toda la ley. ¿Quién puede cumplir toda la ley? Nadie. Por eso vino Cristo y Él la cumplió por nosotros. Gálatas 5, vean ahí mismo, Gálatas 5, ahora los versículos 12 y 13. Todo este capítulo 5, en los versículos del 1 hasta el 15, es importante estudiarlo, escudriñarlo, mis hermanos. Yo solamente estoy viendo los versículos más sobresalientes o importantes, pero vean ustedes ahí el versículo 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Quiénes eran los que estaban perturbando a los hermanos o a la iglesia? Los judaizantes, los que querían obligarlos ¿a qué? A guardar la ley y los ritos y las ceremonias. Entonces dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los ¿qué? A los otros. ¿Sí? Entonces, ¿debemos de guardar nosotros la ley, los mandamientos, en el sentido estricto de cumplirlos todos? No, no podemos, hermanos. Cristo lo hizo por nosotros. Él los cumplió por nosotros. ¿Sí? Entonces, estos eran los judaizantes que se habían infiltrado ya en la iglesia y estaban ocasionando un daño, porque los judaizantes nada más buscaban lo suyo propio, pero no lo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo está aquí advirtiéndoles, por eso hace una enfática advertencia a la iglesia, y por eso les dice 3 veces: guardaos de los perros, guardaos de los falsos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué los mutiladores del cuerpo? ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es simple y sencillamente cortar una parte de la carne del prepucio varonil. Eso es la circuncisión, de acuerdo a la costumbre y al rito judío. ¿Sí? Entonces los gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo, los judaizantes, los querían obligar a circuncidarse. Pero no solamente eso, sino a guardar toda la ley. Todas las costumbres y ritos de acuerdo a la ley, cuando nadie lo había podido hacer. Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo una advertencia seria a la iglesia. Tercer punto, una correcta enseñanza a la iglesia. Aquí en el versículo 3 encontramos nosotros cuál es la doctrina o la enseñanza correcta a la iglesia que el apóstol da con respecto a los judaizantes y con respecto específicamente a ¿qué? A la circuncisión. Vean lo que dice el versículo número 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿qué? No teniendo confianza en la carne. Si yo les pregunto, nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, ¿debemos de circuncidarnos y guardar la ley? ¿Cuál sería la respuesta? No, claro que no. La ley nos fue dada, según Romanos, la ley nos fue dada, ¿saben para qué? Para conocer nuestra condición delante de Dios. ¿Y cuál era nuestra condición delante de Dios? De pecado, pecadores. La ley, cuando venimos a las escrituras, la ley es un espejo para nosotros que nos hace ver que nuestra condición delante de Dios, nuestro pecado. Para eso nos fue dada la ley, pero no para que la cumplamos, porque nadie la puede cumplir. Cristo la cumplió por nosotros. Ahora, sí es cierto que debemos de vivir siendo luz, ¿sí? Sí es cierto que debemos de ser luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Pero no guardamos los mandamientos para ser salvos.
¿sí? Vean ustedes Gálatas capítulo 5, regresemos a Gálatas. Les digo que este capítulo es interesante, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús, Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Es decir, en Cristo Jesús ni el que está circuncidado, ni el que no lo está, vale algo, sino la fe que obra por el amor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ¿sí? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es más importante? Según este versículo, el amor. Más que qué, más que el rito, ¿sí? Más que el rito. Ahora bien, ahí mismo, vean Gálatas 5, versículo 11 y 12. Ahora desde el 11. Y yo, hermanos, dice Pablo, si aún predico la circuncisión, entonces dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Colosenses capítulo número 2, versículo 11. Colosenses 2:11 dice así: en él también, ¿en quién? En Cristo. En él también fuisteis ¿qué? Circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y un texto que trae aún más luz con respecto a la circuncisión y a este rito que se hacía como costumbre en el pueblo judío es Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Vean Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es, ¿qué? Exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, escucha bien, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Podemos decir entonces que hay dos clases de circuncisión. Según lo que vemos en la Biblia, hay dos tipos de circuncisión. Una, la circuncisión externa, la que se hacía en la carne, como un rito que guardaban los judíos, cortar parte de la carne del prepucio varonil. La circuncisión está, pero hay otra circuncisión, la espiritual, la que se hace ¿dónde? En nuestro corazón. Y esa circuncisión, ¿quién la hace? Dios, cuando viene y quebranta nuestro corazón a través de su palabra. Y nuestro corazón es quebrantado y caemos y confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Por eso aquí lo dice Romanos claramente. No es judío el que lo es en lo interior, ¿sí? Ni la circuncisión es la que se hace exteriormente, sino la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual viene de los hombres, sino de Dios. Y vean Filipenses capítulo 3, regresemos a nuestro texto clave, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos ¿qué? Y ahí lo dice Pablo enfáticamente, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos ¿a quién? A Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿qué? En la carne. Pablo aquí en el versículo número 3 termina con tres características interrelacionadas espiritualmente con relación a la circuncisión. ¿Cuáles son estas tres? Ahí están muy claras. En primer lugar dice que adoramos a Dios en espíritu, ¿sí?
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos o adoramos a Dios. ¿Sí? Esto es, nosotros como creyentes estamos habilitados, mis hermanos, espiritualmente y por el Espíritu a adorar ahora ¿a quién? A Dios. Antes adorábamos ¿a quién? Al enemigo, pero ahora adoramos a Dios. En segundo lugar, dice que se glorían en Cristo Jesús y nos gloriamos en Cristo Jesús. Vean otra vez, Pablo utiliza la palabra que hay que gloriarse, que nuestro gozo debe de estar puesto en ¿quién? En Cristo Jesús, no en las circunstancias, no en la adversidad, sino en Cristo. ¿Sí? Nosotros nos gloriamos, hermanos. Es decir, le damos toda gloria y toda honra y toda alabanza a Dios. Antes se la dábamos al enemigo. ¿Sí? Acabo de ver un video que lo acabo de compartir con algunos hermanos, no con todos, pero lo acabo de compartir en las redes con respecto a dos tipos de iglesias. Acaba de salir ese video. Un video cortito que dura 7-8 minutos o un poquito más, creo. Contraste entre dos tipos de iglesia a través de la adoración a Dios. Dos tipos de iglesia con respecto a la adoración a Dios. ¿Y saben por qué? Porque hoy día uno de los peligros que está sufriendo la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, es que cada vez en su adoración supuestamente a Dios, se está pareciendo más al mundo. Hay iglesias hoy día, ¿sí?, donde con luces y sonido y música estridente y ritmos de todo tipo, según ellos, alaban a Dios. Brincando y danzando. Y no porque esté prohibido el danzar. La Biblia nos habla de la danza. Pero lo que ellos hacen no es danza, y menos judía. ¿Alguno de ustedes ha visto una película de cómo eran las danzas judías? Eran hermosas, pero no se comparan al brincoteo y al saltilongo que tienen ahora en muchas iglesias, y sobre todo con luz y sonido, y hasta con hielo seco. Ya ven que cuando ponen hielo seco y le echan agua, sale como humo, como neblina. Así es ahora en muchas iglesias. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo es nuestra adoración a Dios? Porque dice aquí que nosotros nos debemos de gloriar en el Señor, en Cristo Jesús. Y el último punto que menciona aquí Pablo es no teniendo confianza ¿qué? En la carne. ¿Quién de ustedes puede confiar en su carne? Nadie. No podemos ni debemos confiar en nuestra carne, porque nuestra carne es ¿qué? Traicionera. Sí, nos traiciona. La carne busca ¿qué? Lo suyo. El espíritu busca ¿qué? Lo suyo. ¿Quién va a ganar en esa lucha interna? ¿Quién va a ganar? ¿Sabes quién va a ganar? A quien le des más de comer. Si tú alimentas más tu carne va a ganar. Si tú alimentas más tu espíritu es el que va a ganar. Entonces vean ustedes aquí, Pablo está resumiendo en el versículo 3 cosas básicas e importantes. Nuestra adoración a Dios en espíritu, que debemos de gloriarnos en Cristo y no debemos de tener confianza en nuestra carne. ¿Sí? Entonces, 3 cosas básicas, hermanos, en esta mañana a la luz de estos 3 versículos. ¿Cuáles son estas? Las repetimos nuevamente. En primer lugar, el apóstol Pablo hace una invitación general a la iglesia. ¿Cuál es esa invitación? Gócense en el Señor. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Gócense independientemente de cualquier circunstancia. Gócense aún inclusive, si vienen por ahí judaizantes y se quieren infiltrar en la iglesia. ¿Sabían ustedes que hace aproximadamente 23 años atrás, en el año 2000,
en las iglesias evangélicas empezaron a ser penetradas muy fuertemente por judaizantes. Nuevamente surgieron judaizantes y se puso de moda que había que guardar ciertas cosas de acuerdo a la ley. Sí, a mí me llegó un oleaje de ese en la iglesia. Tan es así que me jaló a mis músicos, a los músicos que estábamos dirigiendo la alabanza, ¿sí? Se mezclaron, hicimos una cena navideña con 250 personas, ¿sí?, en la iglesia. Pero para preparar la cena navideña, preparamos unos cantos, ¿sí?, unos villancicos, pero con un ritmo de melodía diferente. Y estos hermanos de la alabanza pidieron apoyo de la iglesia nuestra, pidieron apoyo a otro grupo de hermanos, y de hermanos entre comillas, porque después nos dimos cuenta que eran judaizantes. Y en los ensayos que tenían para ir preparando ese evento navideño, ¿sí?, al final, ya después cuando pasó todo, nos dimos cuenta que muy sutilmente les fueron metiendo en los ensayos, les fueron metiendo las ideas judaizantes. ¿Y saben qué pasó? Los jalaron y se los llevaron. ¿Sí? Los jalaron y se los llevaron. Prácticas judaizantes. ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado, hermanos. Por eso dice Pablo aquí: guardaos de los perros, guardaos de los falsos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Por eso cuando te compartan algo que a la luz de la palabra de Dios no te cheque y tú digas: ay, no, esto como que no me late, a ver, lo voy a estudiar, ¿sí?, o voy a preguntarle a mi pastor, ¿sí?, ten cuidado, porque cada vez hay más doctrinas y más enseñanzas erróneas y falsas que quieren destruir y dañar la iglesia. La palabra de Dios nos advierte, Jesucristo nos advierte al respecto. Él dijo que aún, si es posible, hasta los escogidos serían ¿qué? Engañados. Aún si es posible, hasta los escogidos serían dañados. Por eso tenemos que estar bien firmes, mis hermanos. 2024 tenemos que estar firmes en la palabra, en la doctrina, en la enseñanza, para no ser llevado por cualquier viento de doctrina, por estratagema de seres humanos, de hombres, que con astucia, dice, emplean las artimañas del error, no de la verdad, del error. Y termino con esto, hermanos. Debemos darle siempre gracias a Dios, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sí? Si esta iglesia atravesó en el 2023 un cisma, debemos darle gracias a Dios, porque todo nos ayuda para bien, porque probablemente Dios guardó a esta iglesia y a los fieles de doctrinas erróneas, de herejías, que muy sutilmente probablemente se querían ya infiltrar o meter. Entonces démosle gracias a Dios, hermanos. Dios guarda a los suyos, a los que son fieles. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te alabamos en esta mañana, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque es viva y es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos. Te damos gracias, oh Dios, porque tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida y tú sabes, oh Dios, lo que hay en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque siempre tu palabra tiene algo para nuestra vida, ya sea enseñanza,
ya sea corrección, ya sea amonestación, advertencia, exhortación, pero siempre tiene algo. Y en esta mañana hemos visto que debemos de aprender a gozarnos siempre, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Aún en medio de los falsos obreros, tenemos que aprender a gozarnos. Aún en medio de cuando tú haces una advertencia seria con respecto al peligro, debemos de estar atentos, oh Dios, para ser guardados. Y sobre todo, tú nos muestras la correcta enseñanza, la correcta doctrina. Tú has circuncidado nuestro corazón y ahora te pertenecemos a ti. Gracias, oh Dios, por ello. Bendice nuestras vidas, bendice la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes. Y Señor, gracias por lo que en este 2024 esta iglesia aprenderá de ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.